Oliver va a hablar nada más y nada menos de un tema fundamental y que al igual que él, para mí, es uno de los predilectos en la emergencia, que es la vía aérea y el manejo de la vía aérea, ¿no? Así que bueno, Oliver, adelante y somos todo oídos. Perfecto, Glauco, muy buenas tardes. Primero confirmo si es que me escuchan. Perfecto, sí, Oliver. Bien, podemos ver o podemos visualizar la pantalla, ¿no es cierto? Bien, muy buenas tardes. Gracias, gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, doctor Glauco Rodríguez. Sin duda voy a contactarme con el doctor Paniza y con su persona para ir a hacer un curso de Hazmat allá en Uruguay. Son cursos muy hermosos y obviamente qué mejor que de la mano de los maestros de verdad. Es un lujo nuevamente poder estar con todos ustedes. Mi nombre es Oliver Bernal. Yo los visito desde Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, ¿no? Yo soy emergenciólogo y sí, bueno, soy instructor certificado de algunos cursos como el ATLS también. Evidentemente, mi participación acá es completamente académica, no hay ningún conflicto de interés. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante que es el enfoque Vortex para el manejo de la vía aérea, ¿sí? En este sentido es que les voy a contar un cuentito un poco corto, el cual está en relación a esta señora que se llama Elaine Bromiley, que el 2005 fue sometida a una rinoceptoplastía, una cirugía completamente programada, con una valoración prequirúrgica, una valoración preanestésica, la cual no llevaba mucho la atención, ya que tenía un Mallampati 2, ¿no? Tenía una buena apertura bucal, había una distancia tiromentoniana adecuada. Sin embargo, en esta paciente había una ligera rigidez en la hiperextensión, ¿no? De la cabeza por una fusión congénita de las vértebras C6 y C7. Bien. La única cirugía a la que fue sometida anteriormente, antes del 2015, fue a una apendicectomía y 2 cesáreas sin ninguna repercusión. Bueno, esta paciente, el momento de la cirugía, el día de la cirugía, el anestesiólogo pretendía lanzar la pseudoanalgesia, iba a administrar Propofol, ¿no? Iba a instalar una máscara laringea, la cual se empezó a complicar. Intentó por primera vez, no pudo, la paciente empezó a desaturar, intentó nuevamente con la máscara laringea, un poco más pequeño, no pudo, alertó a todas las personas que estaban cerca en quirófano, vinieron a ayudar otros cirujanos, intentaron intubar a la paciente, la paralizaron, desaturó más y al final terminó la paciente pasando a terapia intensiva, ¿no? Con una encefalopatía hipóxica importante y hace paro después de 13 días. Esto repercute mucho en el ámbito anestésico en Estados Unidos y bueno, pues da pie para que nosotros podamos analizar qué es lo que estaba pasando, si bien el anestesiólogo y todo el equipo había seguido los pasos que nos recomiendan las asociaciones internacionales como la Asociación de Vía Aérea y la Asociación de Vía Aérea Difícil, ¿no? Y la Escuela Americana de Anestesiólogos, pues había algún sesgo en algún punto por el cual no se pudo realizar la cirugía teniendo este desastroso hecho, ¿no es cierto? Hay que tomar en cuenta que nosotros podemos anticipar una vía aérea en una entrevista, una valoración prequirúrgica en el primer contacto que podamos tener con nuestro paciente. Por ejemplo, las macroglosias, la dificultad que para la hiperextensión en la cabeza, el Mallampati si el paciente está despierto, nos van a dar pistas que nos van a servir mucho, obviamente, para poder tener nuestros pasos a seguir en caso de que nosotros necesitemos abordar una vía aérea. Sin embargo, hay casos como el de esta tomografía donde ya los pacientes presentan hallazgos que son que no son buscados, no sé, son hallazgos que nosotros vamos a encontrar cuando estemos buscando algo. Por ejemplo, acá se estaba buscando alguna neumopatía y se vio que hay una estenosis, ¿no es cierto? No es de este paciente, solamente una impresión o una foto de una tomografía para entrar en el contexto de que hay algunas vías que no las vamos a poder identificar y no vamos a poder anticipar el problema. Entonces, solamente como recuerdo, debemos tomar en cuenta que la vía aérea difícil y la vía aérea obviamente son situaciones en las cuales nosotros debemos estar muy capacitados y más aún en la vía aérea difícil. Y la vía aérea difícil como definición tenemos que es una situación clínica en la cual un anestesiólogo experimentado o un médico experimentado
con capacitación obviamente convencional, tiene una dificultad tanto para intubar a un paciente o como para oxigenar al paciente o ambas situaciones, ¿no es cierto? Las revistas a nivel mundial nos lanzan datos, ¿no? Los cuales nos muestran que hay números muy bajos de repercusión en cuanto a ventilación de los pacientes por los distintos métodos. Sin embargo, en las vías aéreas normales hay un 4.5 a un 7.5 de intercurrencias, esto según el cuarto Proyecto Nacional de Auditoría, que más adelante vamos a revisarlo un poquito más a detalle para que tengamos en cuenta y tomemos precaución siempre que vayamos a abordar una vía aérea, ¿sí? Cuando vamos a abordar una vía aérea, la vía aérea o el manejo de la vía aérea tenemos que realizarla antes de abordar, no en el momento en que vayamos a intubar. Y para ello, solamente como recuerdo, antes de entrar al Vortex, vamos a comentar las predicciones o los índices predictores que nos pueden ayudar para poder diagnosticar o tener en cuenta que en qué casos vamos a tener una ventilación difícil, en qué casos vamos a tener una intubación orotraqueal difícil y en qué casos vamos a poder abordar al paciente con un dispositivo supraglótico, ¿sí? Así bien cortito, los predictores de la vía aérea de la ventilación difícil están en relación a este personaje, ¿no? Que es una persona ya adulta, bastante grande, tiene mucha barba, es obeso, tiene cuello corto, probablemente roncador y probablemente tenga ausencia de piezas dentarias. Entonces, estos pacientes van a ser difíciles de ventilar. Probablemente sean difíciles o fáciles de intubar, pero van a ser muy difíciles de ventilar. Bien. Por otro lado, todos nosotros, y es más, muchas guías internacionales nos recomiendan la mnemotecnia Lemon, ¿no? Que en la cual nosotros debemos visualizar, debemos ver si hay algún tipo de evaluación o alteración en el 3-2, si es que tenemos un Mallampati, que solamente nos muestre las fauces o el paladar blando, la úvula solamente el paladar duro, estemos en relación a la movilidad del cuello. Sin embargo, esto va bien con todos los pacientes que pueden colaborar y están despiertos. Sin embargo, los pacientes que están inconscientes es un poco difícil poderlos ver y evaluar un Mallampati cuando están recostados. Y es por eso que más adelante se fue promoviendo o empezaron a surgir nuevas escalas y nuevos scores como el Macocha Score, que es el que tenemos acá en la pantalla, donde podemos ver factores relativos del paciente, los factores relativos de la patología y los factores relativos al operador, sumando un puntaje máximo de 12 puntos. Entonces, mientras más alto es el puntaje, probablemente más dificultad vamos a tener para intubar a un paciente. ¿Qué es lo que nos recomienda Macocha? También nos recomienda siempre realizar por lo menos 3 predictores de vía aérea para la intubación. Esto con el sentido de poder mejorar nuestro valor predictivo positivo, ¿sí? Respecto a los dispositivos supraglóticos, los dispositivos supraglóticos son muy útiles, tienen una curva de aprendizaje muy baja. Podríamos decir que si nosotros intentamos o practicamos instalar una máscara laríngea 20 veces, probablemente a la 21 nosotros estemos capacitados para intubar, perdón, para instalar un dispositivo supraglótico. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando no tenemos una buena apertura oral? Como en el caso de acá, la distancia interincisivos es de 1,5 cm. Nos sirven mucho las mascarillas laringes cuando la apertura oral es más allá de 3 centímetros, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos un diámetro disminuido, probablemente no vayamos a poder instalar una máscara laringea. La que más se podría adecuar en este caso y en este sentido son las Fast Track, que es justamente esta que podremos instalar en un paciente si es que tiene una distancia interincisivos por lo menos de 2 centímetros. Más abajo de esto, pues no nos va a funcionar como una estrategia y no va a ser útil en ese paciente. La visión laringoscópica, que obviamente solamente la vamos a poder evaluar cuando estemos realizando la laringoscopía, sabiendo que los grados 3B y los grados 4 son los más complejos de poder abordar, ¿no es cierto? Acá probablemente necesitemos otro tipo de lámina, otro tipo de apoyo contingente respecto al equipo. Tenemos que alistar equipo probablemente de abordaje infraglótico o transglótico para poder instalar una vía aérea que nos sirva para que el paciente no desature. Entonces, sabiendo todo esto, todos estos índices predictivos, sabiendo qué es lo que podríamos hacer con un paciente, ¿existe alguna posibilidad de error? Y sí, la verdad es que sí existe, porque en el cuarto proyecto de auditoría nacional que se realizó en Irlanda y en el Reino Unido, ya se pudo demostrar que el 78%
de las intubaciones en pacientes en sala de anestesia, pues tienen algún grado de intercurrencia. Obviamente no repercuten en el estado de saturación o el estado de oxigenación del paciente, sin embargo han tenido un problema en casi el 80% de los casos. Entonces, hay algo que no está funcionando bien. Y a todo esto es que sale esta frase muy conocida, ¿no? De Einstein que dice una locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados distintos. Y eso es muy aplicable a las guías que tenemos por la DAS, que es la Asociación de Vía Aérea Difícil, ¿no? La Sociedad de Vía Aérea Difícil, donde tenemos unos cuantos elementos, ¿no? Los cuales ellos recomiendan seguir pasos o planes para que nosotros podamos abordar una vía aérea. Pero fíjense que siempre que vayamos a abordar una vía aérea tenemos un efecto de fijación porque nos habla de laringoscopía. O sea, nos dice que todos los pacientes deberían ser sometidos a una laringoscopía, todos los pacientes tienen que estar respirando por un tubo orotraqueal, ¿no? ¿Y qué pasa si es que esto no funciona? Vamos a recién utilizar un dispositivo supraglótico, ¿no? ¿Y qué pasa si es que no utilizamos o no podemos instalar el dispositivo supraglótico? He acá que tenemos que parar y pensar. Esto ya desde el 2015 nos dice, ¿no? Paremos, respiremos, pensemos y veamos qué es lo que está pasando con el paciente. Pero vean que ya por lo menos hemos tenido 3 intentos de laringoscopía, ya recién estamos viendo el tema del dispositivo supraglótico y probablemente este paciente termine una cricotirotomía que se la va a realizar después de múltiples abordajes y probablemente mucha hipoxemia, ¿sí? Ahora, en el caso de la Asociación Americana de Anestesiólogos, que el 2022 ya mejora el algoritmo, ¿no? Del pasado que tenían, nos muestra 2 cuadros muy interesantes. Uno que es este, el cual nos habla, ¿no? De la intubación en el paciente despierto, ¿sí? La intubación del paciente despierto está en relación a que si nosotros sospechamos que hay dificultad en la laringoscopía, vemos que no se va a poder ventilar con una máscara facial o con dispositivos supraglóticos, va a haber aumento en la posibilidad de aspiración, hay riesgo de desaturación, pues tratemos de intubar al paciente despierto, pero siempre con el objeto de fijación de que tenemos que intubar al paciente, ¿no? Si hay un foco rojo acá que nos dice que tenemos que limitar los intentos y que también en algún punto nos habla de que tenemos que buscar ayuda con la persona más experimentada. Pero vean cómo seguimos con el efecto de fijación respecto al manejo de la vía aérea. A partir del problema que suscitó en Estados Unidos con Elaine Bromeiley, ¿no? Su esposo, que es piloto y tienen 2 niños también, creó una fundación, ¿no? Una fundación en Estados Unidos para que ya no vayan pasando este tipo de cosas. Y en esa fundación, pues pudo conocer a 2 personalidades, ¿no? Que posteriormente crearon el enfoque vórtice o el enfoque Vortex. Esta es la página, por si acaso, es de acceso gratuito. Hay mucha infografía que les puede servir, ¿no? Entonces, nosotros cuando hablamos del efecto vórtice o el enfoque vortex, ¿no? Tenemos que saber qué es el vortex. Y el vortex es una estrategia, ¿ya? Es una estrategia, no es un algoritmo, es una estrategia que responde a las limitaciones en los algoritmos de manejo de una vía aérea y pretende ayudar a disminuir la carga cognitiva y el error de fijación que nosotros podamos tener. Bien, Vortex ayuda a resolver problemas de forma anticipada, evitando el sesgo que tienen los algoritmos que son de fijación. Vamos a intubar, vamos a intubar, vamos a intubar. Entonces, esto nos ayuda a evitar de forma intencional, o más bien no recomienda intencionalmente que nosotros no vayamos a abordar un paciente con una sola técnica o un solo dispositivo, sino veamos cuál es todo el abanico de posibilidades que nosotros tenemos para subsanar o solucionar el problema. Entonces, el enfoque Vortex nos sirve para entender la situación, tomar buenas decisiones, mejorar el tiempo de las tareas y obviamente trabajar en equipo, que ya eso lo hemos escuchado en el transcurso de toda la tarde de las diferentes ponencias, ¿no? Que es algo elemental. Vortex intenta disminuir el efecto de visión en túnel, ¿no? Saquémonos de la cabeza el tema de la intubación en paciente que requiere oxigenación, ¿no? La intubación no lo es todo. Entonces, nos habla de que no veamos el árbol, sino que veamos el bosque. Bien, ya veamos qué hay más atrás de la laringoscopía. Probablemente un dispositivo supraglótico nos vaya a servir, probablemente un buen sello nos vaya a servir
para hacer que perdure la oxigenación y el intercambio gaseoso con nuestros pacientes. Entonces, esto nos va a ayudar a eliminar la obsesión a la intubación orotraqueal y nos va a disminuir el pensamiento lineal, porque nosotros pensamos de forma lineal. Bien, describiendo un poquito el enfoque Vortex, podemos decir que Nicholas Crimes, ¿no? El 2018, el 2008, perdón, empieza a crear el efecto Vortex y a diseñarlo bajo este dibujo. Y este dibujo, si ustedes se dan cuenta, tiene tres anillos. Un anillo amarillo, visto desde arriba, ¿no? Porque tiene una forma de cono, si es que lo vemos de la forma lateral, ¿no? Tenemos un anillo verde y tenemos otro anillo azul y un anillo azul un poco más oscuro. Bien, esto está diseñado intencionalmente para dar a conocer o que nosotros podamos manejar esto de forma sencilla, sabiendo que tenemos una zona verde o una zona de seguridad, que es donde el paciente está respirando espontáneamente, ¿sí? Este paciente está respirando espontáneamente y está siendo oxigenado. Entonces, nuestro primer objetivo es que nuestro paciente siempre esté en la zona de seguridad verde, ¿no? Nosotros podemos continuar en la zona verde a lo largo de todo el vórtex hasta llegar a la cricotirotomía, ¿no es cierto? Que también en ese punto va a ser un punto seguro en el cual nosotros vamos a vertir una buena cantidad de oxígeno y vamos a asegurar que el paciente se oxigene. Tenemos 3 o 4 dispositivos acá, 4 líneas de vida, en realidad, 4 líneas de vida, que son la línea de vida facial, es la línea de vida de los dispositivos transglóticos, la línea de vida de los dispositivos supraglóticos y la línea de vida de los dispositivos infraglóticos, ¿sí? Eh, Esto como introducción, más adelante lo vamos a desarrollar un poquito más, es para que vayamos conociendo el vórtex, ya que esto nos va a ayudar como guía para que no tengamos el efecto de fijación y empecemos por la oxigenación y vayamos con el tubo y luego el dispositivo y todo de lo que ya hemos venido hablando. Entonces, ¿qué es lo que Vortex a qué trata de hacer alusión con todo esto? A que nosotros trabajemos como trabajan en las torres de control en los aeropuertos. Nosotros sabemos que acá hay mucho estrés, ¿no es cierto? Y estas personas que trabajan acá saben manejar crisis, ¿no? Y ellos saben que tienen prioridades y saben que tienen que hacer en el momento crítico. Entonces, no puede ser que aterrizan los 4 aviones al mismo tiempo. Siempre va a buscar aterrizar un avión a la vez. Y ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es la oxigenación más que la intubación, ¿no? Y siempre que tengamos una falla, vayamos a tratar de llevar a nuestro paciente a la línea verde del vórtex del que hemos estado hablando, ¿sí? ¿Por qué fallan las guías y los algoritmos? Por varias situaciones, ¿no? Pero dos de estas situaciones son sumamente importantes. Una que es la resistencia del personal a aprender los algoritmos, ¿no? Aprender los flujogramas y seguirlos. Y otro es por la falta de disponibilidad de estos equipos y los dispositivos. No todos tenemos videolaringoscopios, no todos tenemos fibrobroncoscopios, no todos tenemos máscaras laringes, entonces como todos sabemos, las guías están hechas para que nosotros vayamos a replicar eso en nuestros centros de atención. Sin embargo, solamente son guías, ¿no? Entonces, estos son los errores que nos van a llevar a que nosotros tengamos mucha falla en los algoritmos. Es por ello importante recordar que Vortex nos habla de la gestión de recursos durante una crisis y el factor humano, ¿no? Fuera de la habilidad técnica que nosotros vayamos a tener, Vortex nos recomienda que nosotros podamos tener una buena gestión de recursos durante una crisis. Y esto está en relación a la gestión de tareas que se puede realizar cuando vayamos a abordar una vía aérea, el trabajo en equipo, sin lugar a duda, la conciencia situacional que vayamos a tener y la toma de decisiones. Estos 4 puntos obviamente se desglosan en 15 otros que nos dan buenos marcadores de buena práctica y probablemente hay algunos que no tengan tan buena práctica. Bien, respecto al factor humano, ¿de qué nos habla Vortex? Vortex nos habla de la sobrecarga cognitiva, los factores ambientales que pueden suceder en el momento en que vayamos a intubar a un paciente, los lugares donde vayamos a estar, los factores personales que vayamos a tener, la presión externa, la fatiga, la falta de sueño, el estrés, los turnos bastante largos, la perturbación emocional, inexperiencia, todo ello va a repercutir en el momento de una intubación. Es por ello que nosotros no debemos tener el enfoque en túnel, sino tenemos que abrir las cabezas y ver cuál es la mejor opción para el paciente para poder subsanar todo eso, ¿no? Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que podríamos hacer?
¿Qué es lo que nosotros deberíamos hacer ante una crisis de vía aérea? Obviamente, abrir la cabeza, conocer las zonas, la zona verde, ¿no? Y las zonas que son, que están en relación a los abordajes que nosotros podamos tener. Esta es una imagen que he podido sacar de la página de Vortex Approach, ¿no? Que están en todos los idiomas, por cierto, y Vortex nos recomienda, perdón, y Vortex nos recomienda que cuando vayamos a decidir cuál es la mejor estrategia con nuestro paciente, podamos empezar por la mejor estrategia para ese tipo de pacientes. Por ejemplo, acá nuestro Vortex puede iniciar con una oxigenación con máscara, ¿no? Para luego probablemente intentemos, si es que debemos asegurar una vía aérea, intentemos intubar al paciente y si es que no nos funciona, probablemente utilizar un dispositivo supralótico. ¿Cuál es la regla? No más de 3 intentos por cada abordaje, ¿no? Y tiene que haber al menos un intento que debe hacerlo un operador experimentado, ¿sí? Eso es lo más importante a tomar en cuenta. Entonces, no se olviden, si es que yo no puedo poner un dispositivo supralótico, no es que voy a volver a intentar poner el dispositivo supralótico. Lo que yo tengo que hacer es ver en qué estoy fallando y mejorar esa situación para poder intentar y hasta eso ubicar una persona que sí me pueda ayudar a poder instalar el dispositivo supraerótico que tenga mucho más experiencia. Cada una de estas líneas de vida van a estar sujetas a manipulaciones, ¿no es cierto? Que podamos mejorar la posición del cuello, podamos hacer una maniobra burp, veamos los adyuvantes que vayamos a tener, las cánulas orofaríngeas, los distintos tamaños y tipos de agujas para hacer una crico, para intubar un paciente respecto al tamaño del tubo orotraqueal, siempre tener la aspiración y el flujo de oxígeno revisado, verificado y funcionando, ¿no? En nuestra área donde vayamos a intubar al paciente y tener los fármacos para poder realizar el manejo de una vía aérea de forma segura en cada paciente. ¿Qué hacer si no puedo intubar y no puedo ventilar un paciente? Obviamente vamos a tener la posibilidad de realizar estas maniobras bajo algunas otras herramientas que no todas los tenemos. Sin embargo, el uso de checklists nos puede ayudar mucho para preparar intervenciones, prevenir la hipoxia y promover el trabajo en equipo, ¿no? Nosotros tenemos una persona que probablemente vaya a ser la que esté con el checklist y va a ser el listador y vaya verificando que todo esto vaya bien y así no se nos escapa nada en el momento que vayamos a intubar. ¿Qué nos recomienda Vortex? Nos recomienda tener un carro de vía aérea. Este carro de vía aérea puede ser muy lindo como este, que es de la Clínica Mayo, si no me equivoco, o puede ser un carro como este, que es de un hospital público acá en mi ciudad, ¿no? La idea es tener todo sumamente organizado para que nosotros podamos utilizar los dispositivos que vayamos a necesitar en ese momento. ¿Cuáles son las líneas de vida? Las líneas de vida, en el caso del sello de la máscara, tenemos el famoso BIE, ¿no es cierto? Que en esta situación, si nosotros vamos a oxigenar por una máscara a 4 manos, como es en el ejemplo de esta foto, pues, lo vamos a hacer por mucho tiempo, tratemos de buscar otro tipo de estrategia, porque en esta estrategia, por lo general, nosotros, después de los 3 minutos, empezamos a apoyar las manos sobre el paciente y empezamos a obstruir la vía aérea. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Vortex? Siempre mejoren la posición. Y si es que tiene que cambiar de técnica de estrategia, la vaya a hacer mejorando lo que había hecho antes. Y aquí está la estrategia BIE, por ejemplo, que nos ayuda a traccionar mucho más la mandíbula y permeabilizar más la vía aérea. Sin duda alguna, las técnicas de ventilación y los elementos o complementos que vayamos a utilizar, como las cánulas, la tracción mandibular, la extensión cervical, la posición en rampa y la ventilación a 4 manos son sumamente importantes para que nosotros podamos tener un tiempo de apnea segura. Richard Levitan, que es un anestesiólogo americano, nos comentó en varias publicaciones, si bien no está asociado al Vortex, es importante que lo sepamos, que nosotros deberíamos tener un tiempo de oxigenación o apnea segura, y esto es tras la administración de oxígeno mientras nosotros vayamos a hacer cualquier intervención en la vía aérea. ¿Esto para qué? Para mejorar el margen de seguridad que vayamos a tener entre la oxigenación y entre el abordaje de la vía aérea para así evitar la hipoxia que se puede presentar si nosotros oxigenamos un momento, dejamos de oxigenar y recién pensamos que vayamos a hacer, ¿sí? Nosotros podemos llevar al paciente, según Vortex, a las líneas de vida en cualquier momento del vórtice, ¿bien? Sin embargo, mientras más vayamos avanzando en el vórtice, más nos acercamos al abordaje transcutáneo, ¿no es cierto? A la cricotirotomía. Y en ese sentido es que si nosotros
fallamos con una técnica, pues no olvidemos que tenemos que oxigenar al paciente para poder llevar, para poder llevar al paciente a una zona segura en cualquier momento. Lo más importante no es el dispositivo, lo más importante es la oxigenación y el intercambio a nivel alveolar, ¿no? Entonces, otra línea de vida importante son los dispositivos supraglóticos, y acá nos dice que si bien hay muchas técnicas y la curva de aprendizaje es baja, probablemente insuflar un poco el CAF de la máscara laringea y tal vez hacer un movimiento de bamboleo del tubo nos ayude con una tracción mandibular, nos ayude a poder instalar una máscara laringea con mayor facilidad. Y respecto al tubo endotraqueal, obviamente la posición lo es prácticamente todo. Vortex nos dice elevar la cabecera, que está muy de acuerdo con las últimas guías de intubación, donde el lóbulo de la oreja se alinee con el esternón, podamos traccionar la mandíbula, podamos palpar la membrana cricotiroidea si es que vayamos a hacer un dispositivo más adelante o necesitemos hacer la maniobra de Burke, ¿no? Vayamos a realizar una flextensión, vayamos a permeabilizar más la vía y podamos alinear más los ejes. Acá tenemos un par de ejemplos, ¿no? De optimizar la posición. Obviamente no hay forma de intubar a esta paciente en esta posición. Es mucho mejor poder poner algo en la cabeza para poder elevar la cabeza de este paciente y permeabilizar la vía aérea. Lo mismo cuando vayamos a realizar una traqueo o una cricotirotomía, ¿no? Lo más útil probablemente es hiperextender, si la patología no los permite, obviamente, y poder abordar el cuello. Muchas veces para los médicos antiguos nos decían, hay que administrar benzodiazepinas, hay que administrar sedantes, hay que administrar opioides para intubar al paciente y no utilizar bloqueantes neuromusculares. Esto ya ha cambiado de un tiempo a esta parte y evidentemente los bloqueadores neuromusculares, tanto polarizantes como no despolarizantes, mejoran las condiciones para la laringoscopia y reduce el tiempo y el riesgo de trauma de la vía aérea. Entonces, es más, hasta poder administrar un bloqueante neuromuscular tipo succinilcolina va a hacer que el porcentaje de visualización de la glotis mejore en relación a una evaluación Cormack-Lehane. Bien. Ahora, si es que realmente no nos resulta ninguna de las tres líneas de vida y estamos listos ya para hacer una cricotirotomía, tenemos que saber que a la primera falla nosotros ya debemos pedir ayuda, ¿sí? Y debemos asignar a un paciente, ¿ya? Para que vaya a hacer el rescate de la vía aérea. Si volvemos a intubar o volvemos a intentar permeabilizar esa vía aérea con algún dispositivo y no conseguimos después de haber mejorado, y esta es la segunda, ya tenemos que ir abriendo el kit, ¿sí? De crico. Y en el tercer episodio de que nosotros vayamos a intentar instalar cuál fuese los dispositivos y está hecho por la persona más externa, ya es momento de realizar una cricotirotomía al pie de la cama del paciente para poder oxigenar, ¿no es cierto? Entonces, lo importante acá es saber que los intentos fallidos no deben, deben ser más de 3, ¿no? La saturación obviamente ya es, la desaturación ya es indicación de una crico, si es que no podemos instalar una vía aérea, y tenemos que hablar de una vía aérea difícil anticipada también. Probablemente sea el caso de que un paciente no podamos intubarlo, no podamos ventilarlo, entonces no vamos a esperar los tres intentos con cada mejoría para realizar la crico, sino que probablemente sea el abordaje más importante para este paciente. Bien, en honor al tiempo, lo que nosotros tenemos que llevar a casa es, uno, siempre tener un plan es mejor que no tener ningún plan. Como decía la doctora hace 2 charlas atrás, siempre tenemos que tener un plan A, un plan B, un plan C y un plan D, y siempre tener algo que hacer en caso de que falle el otro, ¿no? Los fracasos en el manejo de la vía aérea se deben al poco entrenamiento de nuestro personal y poco conocimiento de los algoritmos. Entonces acá viene el training, ¿no? Que es de lo que nos hablaba el doctor Paniza. Hay que entrenar, 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 entrenar para conseguir mejores resultados. Y por último, si estamos en problemas con una vía aérea, debemos pensar siempre que tenemos que oxigenar a nuestro paciente. No es lo más importante poner el tubo orotraqueal, no es lo más importante poner el dispositivo supraglótico. Lo más importante es poder oxigenar
desnitrogenizar al paciente y llenar de oxígeno esos alvéolos para que no tengamos repercusiones, ¿no? Tenemos muchas asociaciones importantes, muchas sociedades, como la Sociedad de Vía Aérea Difícil, la Sociedad Americana de Anestesiólogos, y obviamente tenemos el Vortex también, que si nosotros compilamos todo esto, vamos, como decía Waichu, a tener éxito en el manejo de la vía aérea. Bueno, no voy a robarles más tiempo, les quedo muy agradecido por la invitación. Este es mi correo electrónico, si es que desean más información o los documentos o los dispositivos, y quedo sujeto a posibles preguntas que tenga el auditorio. Muchas gracias por la invitación.